Roberto, você já é 7h30 só. Temos muito pouco tempo. Porque temos que acabar, me vieram avisar às 5h15. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Como hay poco tiempo, iremos directo a las propuestas y corriendo. En relación a la articulación de propuestas sobre la COP17, Río +20 y el Foro Social Mundial, quiero partir de una reflexión muy rápida. En Copenhague, en Cancún, miles de esperanzas, miles de gentes, miles de fondos gastados. ¿Cuál fue el resultado? Que los gobiernos se resignan a que el planeta tenga 2 grados. Eso significa para el Perú 3 grados. Significa que el 30% de los nevados que dan origen a la Amazonía ya se destruyeron y cada año se van a destruir 60 metros más, van a retroceder. Y el Perú está condenado a ser la tercera víctima global de esta tragedia climática. La respuesta en la Amazonía fue, en junio del año pasado, el levantamiento de los pueblos indígenas, 34 muertos, 23 de ellos policías, pero se le paró la mano a Alan García, se derrotaron los 4 decretos legislativos y los bosques peruanos, que son el segundo en importancia después del Brasil, están ahí parados, pero el enfrentamiento sigue. La reflexión, ¿qué es? En la línea de lo que dijeron los hermanos. Si la lucha indígena amazónica en Perú triunfa, vamos a poder dar una esperanza para llegar a Río +20 con el ánimo levantado de que se puede parar esta agresión. Si los amazónicos son derrotados, podemos ir 1 millón a Río +20, pero nuestro golpe va a seguir siendo peor. El punto es entonces de que necesitamos concentrar una amplia red de solidaridad sobre las luchas territoriales emblemáticas. Si Belomonte es detenida, vamos a llegar a Río +20 con más fuerza y no con los mismos lamentos de siempre. Si son parados la represa del Kurdistán, lo mismo. Si Yasuní en el Ecuador, que está planteando que el petróleo se quede en el subsuelo, llegaremos con fuerza a Río +20. Si los hermanos del MST en su lucha contra los biocombustibles ganan, vamos a llegar con fuerza a Río +20. Si la lucha contra el RED, este gran soborno mundial de 10.000 millones de dólares para la reducción de emisiones del carbono, el mercado de carbono, es parado, es enfrentado, podremos llegar mejor. Entonces la primera propuesta es que se pueda de este foro articular una amplia, como decía también Lilian, las redes ya están articuladas, pero articularnos mucho más y ponerse como objetivo llegar a Río +20 con victorias locales, con victorias territoriales que van a señalar pautas para planteamientos globales. Trazar un camino a Río +20 para ver si vamos 5.000, 6.000, 10.000, hacer un foro alternativo y que ellos ratifiquen ahí la muerte del protocolo de Kioto, que va a ser decidida en Durban, ¿no? Sepultar de una vez el protocolo de Kioto nos parece más de lo mismo. Necesitamos levantar las luchas territoriales, victorias y una amplia solidaridad en ese camino. 2, ¿por qué no avanzan más rápido esas luchas territoriales? Porque hay dudas en la izquierda, dudas en los progresistas. Correa ganó las elecciones en Ecuador en alianza con los pueblos indígenas, planteando el sumas causae, lo puso en la Constitución, el buen vivir, y al día siguiente invasión minera sobre los pueblos indígenas, y ahora hay persecución y criminalización de Correa, abanderado del socialismo del siglo XXI, persecución a los indígenas. Lo que hizo con la mano izquierda lo borró con la derecha. Hay dudas. ¿Y por qué dudan? Porque está todavía metido en nuestras cabezas este asunto del colonialismo, este neodesarrollismo extractivista, como una de las últimas bisagras de la colonialidad del poder que nos habita en el cerebro. Entonces, necesitamos
de que este eje 12, que no estaba inicialmente en Dakar y que se abrió como una perspectiva de crisis de civilización por la desmercantilización de la vida, la descolonialidad del poder, por subjetividades alternativas al patriarcado, al eurocentrismo, al antropocentrismo, no termine en Dakar, porque si no seguirán habiendo dudas. Falta todavía un balance en las fuerzas progresistas, si el problema es simplemente antiimperialista, si el problema es capturar el poder como el lugar, si las fuerzas productivas tienen que seguir creciendo como la China, hoy responsable, junto con Estados Unidos, del calentamiento global, para que sigan presionando. Nos falta debatir más. Sin claridad de estos asuntos no vamos a poder generar la solidaridad con las luchas territoriales concretas, con Belomonte, con Yasuní, con los indígenas, y no solamente indígenas, afrodescendientes, mujeres, etc. Entonces, la continuidad del debate del eje 12, esta crisis de civilización y paradigmas alternativos, es fundamental, y promoverla, no sé si en Porto Alegre, en el foro que se planea para enero del 2012, pero hay que continuar con más calma, con mejor organización, esta nueva perspectiva que se abre para el foro. Tercero, vamos a llegar a Río +20 hablando de mitigación del cambio climático. Hay que mitigar el cambio climático, desenchufa tu plancha, bota tu basura, ¿no? Hay que adaptarnos al cambio climático. Una represita por acá. Esto nos da risa, pero es una risa trágica, porque es hora de hablar claro. Si no podemos hacer nada, resignémonos para lo poco que nos queda de vida, 10 años, 15 años más en este planeta. ¿Se puede parar o no el cambio climático? No, parar no se puede, imposible. No, solamente hay que mitigarlo y adaptarlo, y el fondo verde, el capitalismo verde, y júntate a la Coca-Cola, patatín, patatán, y con eso terminamos ahogados todos. Sí se puede parar. Es hora de ser, como decía alguien, ser realista. Seamos realistas, oyemos lo imposible, porque no hay otro camino. El camino de la mitigación y el camino de la adaptación es el no camino. Como decía Leonardo Boff, es el entrar al reino de las sombras y de la oscuridad. Porque esto va a seguir. Las emisiones que ya están en la atmósfera, hagamos lo que hagamos, no van a regresar, sino en 100 años más. Ya está ya el CO2, ya está el dióxido, etc. Para pararlo, para parar, si esa es nuestra perspectiva, necesitamos enfrentar esta cuestión que no es de crisis climática, que hay una agresión climática, no es un cambio natural, hay una agresión climática. Los 6 principales responsables son las transnacionales norteamericanas, es toda esta locura china de querer vivir como en Miami, de Rusia, de Australia, de la Unión Europea, esos son los responsables. Nosotros en el Perú, tercera víctima mundial, no podemos decir el responsable es ¿quién? Diosito. Los responsables son estos 6. Estos 6 nos están robando el país, nos están destruyendo cualquier posibilidad de Estado plurinacional, de sumas causas, de buen vivir, de cualquier sueño. Sin base natural será imposible la reproducción de cualquier utopía. Por eso, acabo, Cándido, creemos de que este cambio de enfoque central, y creemos que para la COP17 será importante el que podamos plantear, llegar ahí con una gran batalla. El protocolo de Kioto no puede morir en la COP, y ese es el plan, y hay que levantarlo. Y la propuesta del gobierno de Bolivia, que ya fue una propuesta respaldada por otras alianzas, para hacer un referéndum global en defensa de la madre tierra, tiene que hacerse en octubre. Octubre, mes de la lucha de los pueblos indígenas, octubre, tradición en todas las izquierdas del planeta, y sería un mes antes de Durban. Y llegar a Río +20 con todas estas victorias territoriales, y para no repetir este gran gasto multimillonario para ir al Río de Janeiro, a decir lo mismo y regresar frustrados, mientras el planeta y la vida se nos va. Gracias. Bom tempo. Bom, só para fechar aqui.